Gracias a todos por compartir con nosotros esta nueva edición del foro Red de Casas, que como saben es organizado por la Red de Casas a través de la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores ejerce la diplomacia pública con el objetivo de promover los debates sobre cuestiones de actualidad, cuestiones de primerísima plana. Nosotros en la agencia EFE, que como saben está considerada la primera agencia internacional de noticias en español y la cuarta del mundo, estamos muy honrados de contribuir a estos debates que comenzaron ya hace unos meses en un formato parecido al de Davos, es decir, una serie de ponentes de primerísima línea, sin barrera y sin protección aquí frente al peligro, debaten sobre cuestiones de actualidad de primerísimo interés, moderados por un representante de un medio de comunicación. En el formato nuestro vamos a escuchar, después de la breve introducción que voy a hacer yo, a nuestros tres invitados y después habrá un turno de preguntas. Creo que ustedes disponen en sus asientos o cerca de unas tarjetas en las que van a poder escribir. Les pido por favor que identifiquen a qué entidad representan o a qué medio de comunicación representan, a quién dirigen la pregunta y la pregunta que dirigen a nuestros invitados. El tema del foro de hoy no podía ser más oportuno: átomos para la paz y el desarrollo. Ya saben, recuerdan que a mediados de julio las 6 principales potencias mundiales, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, llegaron a un acuerdo con el gobierno de Irán para frenar el programa nuclear iraní con el fin de evitar que pudiera derivar hacia un uso militar o hacia objetivos y aprovechamientos militares. El acuerdo, del que ha sido en fin, se ha escrito mucho en todas estas semanas, establece un régimen de verificación muy estricto y encomienda al Organismo Internacional de la Energía Atómica la enorme tarea de verificarlo. Es el Organismo Internacional de la Energía Atómica, el OIEA, en sus siglas españolas, el encargado nada menos que de verificar si Irán cumple o no cumple lo establecido en el acuerdo. Y desde el pasado 15 de octubre, por eso digo que el tema del foro es de lo más oportuno, al parecer la organización dispone ya de las respuestas y de los documentos que Irán ha proporcionado y que deben permitir averiguar si efectivamente el temor a un uso, una deriva militar del programa nuclear se ha conjurado o no. De todo ello nos va a hablar nuestro invitado especial, es el director general del OIEA, Yukiya Amano. Muchas gracias, señor Amano, por estar con nosotros. Nos acompañan también en este foro el ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, don José Manuel Soria. Muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos también. Y el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, que está también entre los ponentes a quienes podremos hoy dirigir nuestras preguntas. Recuerdo que nuestro invitado especial, el señor Amano, nació en Japón en el año 1947 y esto no es una mera anécdota del currículum, es algo de especial significación porque, como todos sabemos, Japón ha sido el único país que ha soportado y ha experimentado los efectos devastadores de un bombardeo nuclear. Hace exactamente 70 años se conmemoraba este pasado mes de agosto las bombas caídas sobre Hiroshima y Nagasaki. El señor Amano es graduado en Derecho por la Universidad de Tokio,
ingresó en la carrera diplomática en 1972, ha estado destinado en Tokio, en Ginebra, en Nueva York, en Viena actualmente, y ni que decir tiene, es uno de los grandes expertos mundiales en cuestiones nucleares, de desarme y de lucha contra la proliferación nuclear. Desde un punto de vista no solamente político, en razón de sus cargos y diplomáticos, sino también desde un punto de vista académico. Ejerce el cargo de director general de la organización desde el año 2009 y se encuentra en este momento en la mitad de su segundo mandato, que abarcará hasta 2017. El OIEA, es obvio decirlo, es la Agencia de Naciones Unidas, radicada en Viena, que se encarga de fomentar la cooperación internacional en el ámbito de la energía nuclear y de promover el uso seguro y pacífico. Subrayo esos dos elementos, un uso seguro en cuanto a la tecnología y un uso pacífico, y por supuesto prevenir la proliferación de armas nucleares en el mundo. Yo creo que sin más vamos a dar ya la palabra a Fernando Martí durante 5 minutos, después seguirá nuestro invitado especial y en último lugar el señor ministro. Y después de ello daremos ya la voz a ustedes para que nos hagan llegar las preguntas a través de las tarjetas. Fernando. Muchísimas gracias, excelentísimo señor director general de la OIEA, querido ministro, embajadores, vicepresidenta y consejero de la Comisión de Energía, señoras y señores. Muchas gracias a EFE y al Ministerio de Asuntos Exteriores por esta oportunidad. Yo, como presidente y representante del Pleno, que aquí está, que gracias a Dios estamos muy unidos y somos un equipo que está, digamos, consiguiendo pequeñas cosas, quisiera primero agradecer al director general de la OIEA lo que es un orgullo ahora mismo para el Consejo, que es que un funcionario español del Cuerpo de Seguridad Nuclear es por primera vez en la historia director general adjunto, que es el señor Lentijo, que está por aquí, nos acompaña Juan Carlos, y que para todo el Consejo es un privilegio. También el director actual de Seguridad Nuclear del Consejo, Antonio Munuera, ha sido elegido por sus compañeros como jefe del Grupo de Trabajo de Seguridad Nuclear de toda la Unión Europea, que es un tema importantísimo. Yo quisiera también agradecer mi homenaje aquí a todos los funcionarios y personal del Consejo, porque el Pleno se siente orgulloso de que día a día van trabajando y van haciendo que la seguridad nuclear y la protección radiológica pues sea, digamos, uno de los referentes más importantes del mundo. Tenía muchas cosas que contar, pero los 5 minutos nos restringen. Yo sí que quería hablar un poco de cuáles son las preocupaciones ahora mismo mundiales en el tema de los reguladores y de la seguridad nuclear. Casi todas las centrales nucleares empiezan a funcionar en los años 70, en gran medida, 80, y hay un relevo generacional. Es decir, el sector nuclear empezó, digamos, con gente que ahora mismo tiene 60 años, que es la media de edad en muchos países y en muchas instituciones, y eso hace que la gestión del conocimiento de estas personas que han tenido mucha experiencia se tiene que traspasar a los jóvenes. Este es un reto importantísimo para todas las organizaciones mundiales, para la OIEA, para el Consejo, y en ello estamos haciendo nuestras... El Consejo está colaborando continuamente con la OIEA, mandando muchísimos técnicos para todas las misiones IRRS y para todo lo que sea verificación, digamos, en todo lo que es la seguridad nuclear y protección radiológica. Nosotros, como saben ustedes, no tenemos competencias en salvaguardias, son competencias que están restringidas en este regulador, no así en otros países. Y sin embargo nos sentimos muy orgullosos de que, por ejemplo, Irán en estos últimos tiempos ha solicitado al Consejo que podamos empezar, digamos, a hablar para colaborar, y eso quiere decir que somos un referente internacional. Yo quisiera, digamos, agradecer al señor Amano todo lo que ha hecho por España en estos últimos tiempos, aparte del señor Lentijo, ha colaborado y ha tenido una actitud, y yo quiero decirle que estamos muy contentos con el señor Amano y que apoyaremos a la señora Amano en todo lo que podamos desde el Consejo de Seguridad Nuclear, porque así, digamos, lo estima el Pleno. Muchas gracias.
Good morning, everyone. Bueno, pues muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar hoy aquí con ustedes en esta reunión y contar con la presencia de gente como ustedes en un entorno privilegiado. Como les ha explicado el moderador, el objetivo de la agencia, bueno, no voy a entrar en mucho detalle, pero es el siguiente. La OIEA se creó hace 60 años y el origen fue el famoso discurso del presidente Eisenhower, el de átomos para la paz. A día de hoy pensamos que esto de átomos para la paz y el desarrollo pues engloba lo que son las actividades de nuestra agencia mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchos objetivos. Uno, obviamente, es evitar la propagación de las armas nucleares, y estas son lo que nosotros denominamos actividades de no proliferación, pero también ayudamos a los países a utilizar la energía nuclear, la tecnología nuclear, con fines pacíficos para producir electricidad. Este, por ejemplo, es el ámbito más conocido, la aplicación más conocida de la energía nuclear, pero la tecnología nuclear se puede utilizar para detectar fuentes de agua, para aumentar la cosecha, para proteger el medio ambiente o para ayudar a pacientes de cáncer en el diagnóstico y en el tratamiento de su enfermedad. Hay muchas actividades en el ámbito de la tecnología nuclear y volveré a tratar este tema más adelante. Pero ahora me gustaría resaltar que ayer el señor Juan Carlos Lentijo firmó un acuerdo importantísimo entre la Asociación de Médicos y nosotros para poder ayudar sobre todo a los países de habla hispana en la formación de sus profesionales, países de Latinoamérica. Tal vez algún país africano también. España y la OIEA van a colaborar para ayudar a los pacientes. Me parece que esta es una idea maravillosa, pero cuando utilizamos la tecnología nuclear se tiene que hacer de manera segura. El señor Juan Carlos Lentijo es el encargado de ayudar a estos países a que utilicen la tecnología nuclear de manera segura. Ayer participé en una serie de actividades muy importantes fomentadas por su país en colaboración con Marruecos para luchar contra el terrorismo que utiliza fines nucleares. Su país tiene muchísima experiencia en este ámbito y además está ubicado en una zona muy importante, con lo cual trabajamos en la prevención. Intentamos evitar la propagación de armas nucleares, queremos promover la tecnología nuclear con fines pacíficos y ayudamos a los países a que ayuden a la gente para poder utilizar esta tecnología de manera segura y eficaz. Estos temas los voy a ir tratando seguro cuando vaya respondiendo a sus preguntas. De todas maneras, tampoco quiero explayarme ahora. Nuestra agencia está ahí para ayudar a los ciudadanos de a pie, para que puedan mejorar su calidad de vida, para que puedan pues utilizar la tecnología nuclear de manera segura. Muchas gracias. Señor ministro. Muchas gracias. Muy buenos días, director general de la OIEA, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, José Manuel Sanz, director de Internacional DF, miembros del Consejo de Seguridad Nacional, embajadores. Señoras y señores, mis primeras palabras deseo que sean para expresarle una vez más la bienvenida al director general de la Organización Internacional de la Energía Atómica, al señor Amano, por esta visita que nos hace después de la que hace 5 años tuvo ocasión de hacer a nuestro país en el año 2010. Durante el día de ayer el señor Amano ha tenido una agenda intensa de trabajo con distintos encuentros en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también, como acaba de relatar,
con la firma de un importante acuerdo en forma de memorando de entendimiento con la Asociación de los Colegios Profesionales de España para ayudar, para impulsar la formación de profesionales en materia de energía nuclear, siempre, como ha subrayado tanto nuestro moderador como el propio señor Amano, como el propio presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, siempre con fines pacíficos. Creo que es importante la celebración de este foro y la visita del director general Amano por distintas razones. Una de ellas la apuntaba José Manuel Sanz al principio. Estamos ahora mismo en pleno proceso de desarrollo e implementación del importante acuerdo al que el pasado mes de julio se llegó por parte de los 5 países miembros del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas, junto con Alemania, Unión Europea e Irán. Acuerdo que, quiero recordar, se produjo muy pocos meses después de que el propio ministro de Asuntos Exteriores de la República de Irán, señor Zarif, estuviese aquí también en esta Casa América con ocasión de otro foro que se celebró, y en aquel momento se hizo una valoración, una evaluación de cómo iban las conversaciones y finalmente con el resultado satisfactorio de haberse firmado el acuerdo en julio, ¿no? Creo, por tanto, que es importante esta visita en medio de el periodo de implementación de ese acuerdo y sobre todo teniendo en cuenta el papel trascendental que se le otorga en ese acuerdo a la Organización Internacional de Energía Atómica para verificar el cumplimiento de los compromisos que en el plan de acción conjunta definido en ese acuerdo se establece fundamentalmente para Irán con el fin de ir disminuyendo paulatinamente uranio y también el número de centrifugadoras. Quisiera también hacer una referencia a algo que dijo el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Martí, respecto a la importancia creciente que España tiene como Estado firmante dentro de la organización, dentro de la agencia, y una creciente participación de profesionales, de funcionarios y de expertos. El caso de Juan Carlos Lentijo es paradigmático, puesto que ocupa una de las 4 direcciones generales adjuntas de este organismo y nada más y nada menos que aquella que tiene como responsabilidad la seguridad nacional, pero que en definitiva pone de manifiesto el talento, la capacidad, el capital humano en definitiva que a lo largo de muchos años en materia de energía nuclear en general, particularmente en todo lo que toca con la industria nuclear, hemos ido acumulando en España y que también se convierte ese talento en herramienta y en instrumento para contribuir a otra de las funciones que la OIEA desarrolla, que es el impulso y el fortalecimiento de la cooperación internacional entre distintos países, fundamentalmente con países en vías de desarrollo, para promover el uso pacífico de la energía profesional. Por tanto, creo que también es una buena ocasión para expresar reconocimiento a todos esos profesionales, expertos y talento, en definitiva, que a lo largo de muchos años se ha acumulado en el Consejo de Seguridad Nuclear. Quisiera, antes de pasar al coloquio, hacer unas breves reflexiones, en primer lugar, para agradecer el liderazgo que a lo largo de los últimos años, pero prácticamente a lo largo de toda su trayectoria profesional y diplomática, ha tenido el señor Amano en relación al desarrollo para usos pacíficos de la energía nuclear. Y particularmente quisiera subrayar el esfuerzo de la OIEA en cuanto a reforzar la seguridad nuclear, a los esfuerzos por fortalecer la cooperación internacional entre distintos países y al papel que está teniendo, como antes decía, para la verificación de los compromisos suscritos en el acuerdo del pasado mes de julio. España, o para España, la energía nuclear tiene una importancia fundamental. Tiene una importancia fundamental
y siempre ha estado en el uso pacífico de la energía nuclear. Para nosotros, lo comentaba antes fundamentalmente el director general Amano, el principal uso pacífico de la energía nuclear es para generar energía eléctrica, y aquí en España un 21% de toda la generación de electricidad viene directamente de la energía nuclear. Por tanto, la energía nuclear es una tecnología de generación de electricidad que cualifica el mix energético de España, que lo hace que sea, junto a otras tecnologías, un mix muy en equilibrio, y por tanto creo que tenemos que seguir apostando de una manera clara, de una manera firme, porque esa participación en el mix de la energía eléctrica siga siendo una realidad. Con franqueza, a mí no me parece que sea el momento de plantear fechas ni topes para la desaparición de la energía nuclear como parte del mix energético en España, por muchas razones, pero hay una fundamentalmente. Si España quiere, como queremos, seguir siendo una referencia en el mundo desde el punto de vista del desarrollo, de la generación de energías renovables, de tal forma que, tal como ocurrió en el año 2014, un 43% de toda la energía eléctrica que se produce en España venga de fuentes renovables, teniendo en cuenta el carácter intermitente de este tipo de tecnologías, necesitamos de la energía nuclear para poder garantizar un buen funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto. Por tanto, al menos, y en esto sí que hablo, lógicamente desde el punto de vista del Gobierno, no hay ninguna intención de revertir la situación de participación de la energía nuclear en el mix energético, y sí un objetivo claro de seguir apostando y trabajando conjuntamente con los organismos como la Organización Internacional de la Energía Atómica para profundizar en todo aquello que tenga que ver con la seguridad. Seguridad en la generación, seguridad en el transporte de residuos, seguridad desde el punto de vista del almacenamiento, porque, insisto, no solo supone una fuente que enriquece nuestro mix, sino que además ha permitido desarrollar una industria que ha generado expertos profesionales muy cualificados que hoy tienen voz en la OIEA y en otros países del mundo. Y finalmente quiero terminar diciendo que para España es muy importante su participación, nuestra participación en la Organización Internacional de la Energía Atómica, y que desde ese punto de vista animamos desde el Gobierno de España al señor Amano a que continúe los trabajos que viene impulsando para promover el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, para promover cada vez una mayor cooperación internacional y también para promover restricciones y prevención al tránsito ilícito de material nuclear. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ya vamos teniendo algunos titulares. Yo voy a aprovechar para abrir fuego con una pregunta dirigida al señor Amano, pero pido a los otros dos ponentes que, si quieren intervenir, intervengan en cualquier momento también. Probablemente no hay en el mundo nadie más convencido de las bondades de la energía nuclear que usted, señor Amano. A mí me gustaría saber los argumentos que podemos utilizar, teniendo en mente la experiencia, digamos, de Fukushima hace 4 años, para convencernos de que la energía nuclear es la energía del siglo XXI. Y en particular, tal vez, me intereso por el segundo elemento del título de nuestro foro, Átomos para la paz y para el desarrollo. ¿En qué medida la energía nuclear contribuye al desarrollo? Thank you very much for your question. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, en cuanto a la energía nuclear, les puedo decir que la OIEA
no interviene en las decisiones que toman los países. Cada país tiene que decidir si quiere incluir la energía nuclear en su mix energético o no. Si un país decide incluir la energía nuclear en su mix energético, entonces la OIEA está ahí pues, para ayudar a estos países, para que puedan utilizar la energía nuclear de manera segura y sostenible. En cuanto a lo del accidente, bueno, pues es cierto que hubo un accidente de gran envergadura y no pensábamos que se fuera a producir en mi propio país, en Japón. Es cierto que tuvo un impacto muy negativo en lo que era la confianza en la seguridad de la energía nuclear. Después del accidente, mucha gente dijo, bueno, con esto se acaba la energía nuclear. Nosotros somos una organización internacional y nos centramos en los hechos. Esta opinión de que el accidente de Fukushima iba a marcar el fin de la energía nuclear, pues no era cierta. Después del accidente de Fukushima, hemos realizado pues, una serie de cálculos en cuanto a cuál será la utilización de la energía nuclear de aquí al futuro, hasta el año 2030. Hemos llegado a la conclusión de que va a haber un aumento significativo de la energía nuclear, del uso de la energía nuclear en muchos países. ¿Por qué los países se deciden a utilizar la energía nuclear? Bueno, pues yo creo que hay tres razones. Una es que esta es una fuente de energía que no emite gases que afecten al cambio climático. Además, se necesita la energía nuclear para mantener la competitividad económica y para lograr el desarrollo de los países. Se necesita para garantizar la seguridad energética y para proporcionar una base para la energía eléctrica. Estas son las principales razones que llevan a los estados a pensar que se necesita la energía nuclear. Esto no quiere decir que no se necesiten las energías renovables o las energías verdes. Por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, tienen ventajas, claro, pero la cuestión no es o nuclear o renovable, o nuclear o solar o eólica. No, tiene que haber un buen mix energético. Esto es lo que se necesita en muchos países. En cuanto al tema del accidente, la OIEA ha participado en este tema, lleva 4 años trabajando en el tema. Después del accidente se convocó una reunión ministerial y se llegó a la conclusión de que había que mejorar la seguridad, pero con un acuerdo no basta. Después de que se celebrase esta conferencia ministerial en 2011, se adoptó un plan de acción en la OIEA y se ha ejecutado este plan de acción. Yo, he visitado centrales nucleares. A menudo visito centrales nucleares cuando voy a los países. Y ahí veo las diferencias que había antes y después de Fukushima. Y les puedo decir con total confianza que se han añadido muchos elementos de seguridad en las centrales nucleares después del accidente de Fukushima. Hace poco la OIEA presentó un informe sobre la era post-Fukushima y esperamos que este informe permita mejorar todavía más la seguridad. Tampoco podemos aquí cejar en nuestro empeño, porque la seguridad es lo primero. Muchos países siguen usando la energía nuclear y la seguridad es la prioridad. En segundo lugar, ¿cómo podemos contribuir al desarrollo? Bueno, pues yo estuve en la conferencia de Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas en septiembre y se identificaron varios ámbitos sobre el desarrollo. Para mí, uno de los elementos más importantes es que por primera vez el papel de la ciencia y la tecnología se ha reconocido como un elemento crucial para poder alcanzar el desarrollo. Está claro que la tecnología nuclear está incluida en este ámbito de ciencia y tecnología. ¿Cómo puede contribuir
la tecnología nuclear al desarrollo? Les voy a dar ejemplos concretos. El agua, por ejemplo. Todos los elementos de la Tierra tienen una pequeña proporción de isótopos. Este agua que tengo aquí tiene una pequeña proporción de isótopos. Y esto emite radioactividad, claro, es seguro, no salgan ustedes corriendo, no pasa nada porque se beban este agua. Pero si utilizamos la tecnología para detectar el agua, imaginen que el agua es agua subterránea, la podemos detectar. Imaginen, por ejemplo, que se puede utilizar esta tecnología para identificar el agua subterránea en el desierto, en África, ¿no? Y si se puede hacer, bueno, pues se puede establecer un mapa del agua subterránea en países con una escasez de agua. Además, utilizamos los rayos gamma, podemos acelerar la mutación, Y esto lo que permite es acelerar el proceso que se da de manera natural. Estamos viendo los efectos del cambio climático en todas partes. En Indonesia, por ejemplo, hay un instituto para la investigación de la energía nuclear que ha podido desarrollar una nueva variedad de arroz que hace que la cosecha sea el doble que la cosecha normal. Los agricultores pueden beneficiarse de esto. Por ejemplo, luego está el tema también del cáncer, ¿no? El control del cáncer, la tecnología nuclear para controlar el cáncer. En los países latinoamericanos no cuentan con equipos suficientes para el diagnóstico y en África lo mismo. La medicina nuclear es excelente porque permite hacer estos diagnósticos. La idea es muy sencilla. Los rayos X nos permiten ver el interior de nuestro organismo. Cuanto más avance esta tecnología, pues más claramente podemos ver el interior de nuestro organismo y podemos decir si una persona sufre cáncer o no. Les voy a dar otro ejemplo. El caso del ébola, por ejemplo. La OIEA intervino en el diagnóstico del ébola hace poco. Y muchas personas me decían, ¿pero por qué? ¿Por qué interviene la OIEA en este tema? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, una vez más. Como ya les he dicho, en la naturaleza todo tiene una pequeña proporción de isótopos. Si se añade un isótopo de manera artificial al virus del ébola, se puede observar este virus. Y la ventaja es que se puede detectar el virus del ébola en 4 horas en lugar de 4 días. El método tradicional tarda 4 días. Tiene que cultivar el virus. Tarda días. Y la diferencia entre 4 horas y 4 días es crucial. Se pueden salvar vidas. Se puede evitar la propagación de esta enfermedad. ¿Cómo se utilizan estos isótopos? Bueno, se pueden utilizar y esta tecnología se desarrolló teniendo en cuenta la tecnología nuclear. Y se ha proporcionado esto a Sierra Leona, esta tecnología. Y con esta tecnología se pudo acelerar el proceso de diagnóstico y se pudo contribuir a salvar vidas y a evitar la propagación de esta enfermedad. Tengo muchísimos más ejemplos, pero lo voy a dejar aquí. Si tienen ustedes más preguntas sobre el tema, les puedo dar más ejemplos. Y antes de concluir, me gustaría decir que las Naciones Unidas identificaron 17 ámbitos para el desarrollo. La OIEA puede contribuir en 13 ámbitos, 13 de estos 17. Y en 7 la tecnología nuclear es muy eficaz. O sea que la OIEA tiene que desempeñar un papel muy importante para poder lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. Me gustaría comentar un tema en relación a la pregunta directa que hacía el moderador, si es la energía nuclear la energía del siglo XXI. Y empiezo por lo que decía el director general Amano, fundamentalmente en esta última parte de su intervención,
respecto a la importancia de la aplicación de la energía nuclear en el ciclo integral del agua, desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista de la medicina. El ejemplo que ponía era muy gráfico, ¿no? Si en la detección del virus del ébola se puede tardar 4 horas en vez de 4 días, pues francamente creo que el debate desde ese punto de vista podemos darlo por concluido respecto a la fortaleza y a la enorme bondad de la energía nuclear aplicada a la medicina. Pero yo me quería referir a lo que es la aplicación de la energía nuclear desde el punto de vista de la generación eléctrica en relación a la pregunta, si es la energía del siglo XXI. Bien, de acuerdo a los datos que me ha pasado la Secretaría de Estado de Energía, actualmente en el mundo hay 438 reactores nucleares generando energía eléctrica, pero además hay 67 reactores que hay en construcción y 168 reactores nucleares que están en proyecto. Teniendo en cuenta cuál es el periodo de maduración de estas inversiones, estas no son inversiones ni a corto ni a medio plazo, pues quiere decir que no sé si a lo largo de todo el siglo XXI, pero estando en el año 2015, creo que por lo menos podemos decir que teniendo en cuenta las sucesivas generaciones de reactores nucleares hasta el año 2050 o el año 2060, desde luego vamos a estar con generación de electricidad en el mundo. Es verdad que todos estos nuevos proyectos se están orientando fundamentalmente a determinadas partes del mundo, en Oriente Medio, en Asia, en Latinoamérica, y es verdad también que en Europa solemos tener pues hemos tenido siempre, ¿no? Pues una gran reserva respecto a lo que es el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos y aplicado a la energía eléctrica. Y sin embargo, la evidencia empírica demuestra una cosa: la única economía que hizo una apuesta decisiva por la generación a través de energía nuclear en Europa, que fue Francia, es hoy la única que no tiene un problema cierto de encarecimiento de la energía eléctrica. Es muy probable que la economía francesa tenga problemas de competitividad, pero vinculados a otro tipo de factores, vinculados, por ejemplo, al modelo laboral, vinculados, por ejemplo, a la política industrial, vinculados a otro tipo de cuestiones, pero no a lo que es el coste de la energía eléctrica. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en Europa generalmente creo que tenemos que seguir. Hemos sido quienes hemos llevado el liderazgo mundial contra el cambio climático y creo que debe seguir siendo así. De hecho, esa va a ser la posición que de manera unánime los 28 vamos a llevar a la Cumbre de París el próximo mes de diciembre. Pero en Europa generalmente hemos tenido posiciones contrarias a la energía nuclear al propio tiempo que queremos tener unos costes energéticos competitivos y queremos también seguir liderando esa lucha contra el cambio climático. Lo acaba de decir el director general Amano. Entre otras fortalezas, la energía nuclear como fuente de energía tiene también aquella de que es una energía limpia, que no contamina y que genera, por tanto, también competitividad para la economía. Muchas veces queremos que al propio tiempo tengamos una economía muy competitiva con una energía barata y queremos tener también un rechazo a la energía nuclear. Lo que pasa es que muchas veces estas dos cosas pues, son difícilmente compatibles. Por tanto, ahí hay un debate que creo que en Europa tendremos que en algún momento pues, reconsiderar, sobre todo porque uno de los grandes factores de sustracción de competitividad en la industria europea, sobre todo si nos comparamos con nuestros dos grandes competidores a nivel mundial, que son Asia, China fundamentalmente, y los Estados Unidos, uno de los factores es justamente el coste de la energía eléctrica. Y eso ha generado a lo largo de muchos años procesos de deslocalización industrial que a la postre se traducen en, digamos, un mayor nivel de desempleo. Y en relación a lo que comentaba el señor Amano respecto a los efectos y la gestión post-Fukushima, pues efectivamente es normal que después del impacto tan tremendo que tiene un accidente de esa naturaleza, la posición de todos los países en esta materia sea retraerse. Pero ahí tenemos el propio caso del país que experimentó en su propia carne los efectos de este accidente, Japón, cómo ha reconsiderado simplemente porque tiene que optar entre poder seguir siendo una economía competitiva o cambiar
todo el mix energético, lo cual evidentemente son cuestiones que desde luego no se tardan poco tiempo, sino que requieren una planificación en el medio y en el largo plazo. Muchas gracias. La primera pregunta que me llega de nuestros compañeros de los medios de comunicación se la formula al director general, el corresponsal de Associated Press, Alan Clendenin, y tiene que ver con la cuestión iraní. Le pregunta si está usted satisfecho, traduzco del inglés, con las respuestas que ha dado Irán en relación con el análisis que el organismo tiene que hacer sobre si hubo o no un objetivo militar en el programa nuclear iraní y por qué está satisfecho o no está satisfecho. Bueno, pues la OIEA es una organización técnica. Nos centramos en hechos. No importa si yo estoy satisfecho o no, nos tenemos que centrar en los hechos. Nosotros lo que hacemos es proporcionar informes, evaluaciones. Después del acuerdo de 14 de julio, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que se llegó a un acuerdo en cuanto a una hoja de ruta para esclarecer cuestiones que podían tener una posible dimensión militar. Es la jerga que se utiliza habitualmente en estos ámbitos. Son actividades que podrían tener un aspecto militar. La hoja de ruta identifica una serie de parámetros. Se acordó el 14 de julio, como les digo, y el día 15 de agosto Irán tenía que presentar una explicación por escrito, y así lo hicieron. Después de haber recibido esta explicación, la OIEA se comprometió a presentar las cuestiones que Irán tenía que responder. Y lo hicimos antes del plazo. Y después, bueno, pues lo que hicimos fue empezar a trabajar con Irán para poder esclarecer estas cuestiones. Irán se comprometió a celebrar una serie de reuniones de expertos técnicos, lo han hecho, y entre tanto, Irán también se ha comprometido a abordar estas cuestiones y, bueno, ya se han tomado muestras en el país. Yo lo he podido corroborar y todo esto se tenía que hacer antes del 15 de octubre y se ha hecho. O sea que desde ese punto de vista yo diría que Irán ha ido aplicando los distintos elementos de su compromiso. ¿Cómo están las cosas ahora? Bueno, pues nosotros hemos ido recibiendo estas informaciones, tenemos las muestras y las estamos analizando. A menudo yo digo que el tema de la dimensión o posible dimensión militar es como un puzzle. Tenemos que ir recopilando la información, comparar, cotejar y llegar a una evaluación. Nosotros lo vamos a hacer antes del 15 de diciembre, ese es el plazo. Y además mi informe va a ser un informe de hechos, que se base en los hechos. Esclarecer estas cuestiones no quiere decir que tengamos que descubrir todo lo que se ha hecho en el pasado. No, nosotros vamos a hacer todo lo posible para esclarecer estas cuestiones y espero que Irán sea lo más transparente posible. Y después nosotros lo que haremos es presentar una evaluación objetiva. Una vez presentemos esta evaluación, los miembros de la OIEA tendrán que decidir cuál es la respuesta. Se ha distribuido un informe, ya se hizo en el año 2011, en el que se identificaban 12 ámbitos. Yo identificaba 12 ámbitos a los que teníamos que dar respuesta. Y ahora mismo estamos en una fase final ya de ese proceso. Tengo que presentar un informe al Consejo de Gobierno, que es el que toma las decisiones en la OEA. Y una vez se presente este informe, ellos decidirán cuál es el camino que tenemos que seguir. Yo quería preguntarles... posiblemente una de las, o la peor de las pesadillas imaginables en nuestra era es que algún grupo terrorista pudiera hacerse con el arma nuclear o armas bacteriológicas, armas de destrucción masiva. Desde su punto de vista, en la arquitectura internacional de vigilancia, de seguridad, ¿existen todas las piezas para prevenir que esto ocurra?
o falta algo? The nuclear material or radio Bueno, el material radioactivo y el hecho de que pueda caer en manos de terroristas es un peligro grave para el mundo actual. El señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, tuvo una iniciativa en el año 2010. Inició este proceso de varias cumbres, ya se han organizado 3. La siguiente se va a organizar a finales de marzo del año que viene. Y este proceso con distintas cumbres lo que hace es aumentar la concienciación de este peligro en torno al terrorismo nuclear. Aquí la OEA sí que tiene que desempeñar un papel crucial. Lo estamos haciendo a través de nuestras conferencias ministeriales. Vamos a celebrar otra reunión en diciembre del año 2016 y espero contar con la presencia de todos los ministros, también de países tan importantes como el suyo. Hay una convención que se llama Convención sobre la Protección Física del Material Nuclear. Hay una enmienda que se adoptó en el año 2005 y esta enmienda tenía que ver con el marco jurídico existente. La convención per se, bueno, pues tiene que ver con el transporte de este tipo de material. El transporte es muy importante, claro, pero las centrales nucleares están en el suelo y también las instalaciones nucleares, con lo cual el poder abordar la seguridad del material también en estas instalaciones es muy importante y la enmienda abarca precisamente esta cuestión. Nosotros estamos intentando instar y facilitar la entrada en vigor de esta enmienda. Esta es una de las actividades de la OIEA. Tenemos muchas otras. La OIEA lo que hace es establecer directrices para que los países puedan abordar estas cuestiones. La OEA les da formación, por ejemplo, para los funcionarios de aduanas, de vigilancia fronteriza, para que puedan detectar material nuclear. Mire, este es mi teléfono móvil. Y el detector nuclear más sencillo es de este tamaño. Es algo muy sencillo, ¿eh? Si alguno de ustedes tiene material nuclear, este equipo lo puede detectar. Solo cuesta 1.000 euros. Se pueden dar detectores nucleares a los países, a los funcionarios de las aduanas, a los funcionarios de control fronterizo y se les puede formar para que puedan utilizar este tipo de material. Nosotros tenemos una base de datos sobre tráfico ilícito. Tenemos cientos de casos y están en esa base de datos. Para abordar cualquier problema, tenemos que entender primero lo que está pasando. Tenemos que analizar cuál es la tendencia para poder, bueno, pues dar con la respuesta adecuada. Nosotros recibimos muchísimas informaciones sobre tráfico ilegal o ilícito de material nuclear. Muchos de ellos no son problemáticos, pero es que hay algunos que sí, y tienen que ver, por ejemplo, con el transporte o tráfico de uranio enriquecido y, bueno, pues se utilizan como muestras, sí. El problema es que no sabemos si esta es la punta del iceberg o si hay algo más, y a lo mejor hay algo más. La entrada en vigor de la enmienda de esta Convención para la Protección Física del Material Radioactivo es muy importante. Además, organizaciones como la OEA funcionan como plataforma global para establecer una serie de orientaciones, para poder formar a la gente, para transferir la tecnología, para bueno, pues mantener una base de datos. Esto es algo muy importante y la OEA está dispuesta a poder bueno, pues desempeñar este papel. Tampoco quiero descartar aquí a otras organizaciones o tampoco a las ONGs. En este sentido, es muy importante también el papel de su país. El señor ministro ha mencionado un ejercicio muy importante que su país y Marruecos acaban de iniciar y lo están haciendo incluso hoy. Esto es algo
clave porque tiene que ver con la participación de otros países. No es un ejercicio que haga España por sí sola. Tienen ustedes una experiencia muy buena. El señor Juan Carlos Lentijo, el caballero que tengo sentado delante de mí, es el funcionario más importante que se encarga de la seguridad interna en la OEA. La cuestión, como se planteaba en términos de seguridad en relación al terrorismo y armas nucleares, frente a lo que ocurría hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no?, de que el terrorismo generalmente era un fenómeno localizado geográficamente en distintas partes del mundo. Hoy el terrorismo, como todos sabemos, es un fenómeno global. El terrorismo no distingue si mata en Estocolmo, si lo hace en Túnez, si lo hace en París o si lo hace en el Sinaí, ¿no? El terrorismo mata cuando puede, mata allí donde puede, y lo hace pues intentando maximizar el daño y sobre todo el miedo y el temor que genera entre los ciudadanos. Por tanto, aparte de los aspectos que ha tocado el director general en relación a la cooperación a nivel internacional para aumentar la seguridad frente a las amenazas terroristas que tienen que ver con armas nucleares, aquí en España, hace algunos meses, en el mes de mayo, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo promovido por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para reforzar la seguridad de los reactores nucleares en España. Hasta ese momento venía la seguridad siendo llevada a cabo de una manera privada, y a partir de ese momento son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, particularmente la Guardia Civil, quien se encarga de esa vigilancia y de esa seguridad. Y por descontado que España, también quiero reiterarlo, se pone a disposición, lo sabe el director general, para colaborar en todo aquello que sea cooperación internacional en materia de lucha contra el terrorismo, porque sabe usted que desafortunadamente durante 50 años acumulamos una triste experiencia de lucha contra el terrorismo de ETA en nuestro país, que finalmente ha sido vencido por parte de toda la sociedad española y fundamentalmente por unas extraordinarias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias. Tengo otra pregunta de nuestra compañera Eva González de Europa Press, dirigida al ministro, que le pregunta: ¿va a trasladar el Gobierno al próximo Ejecutivo la puesta de la primera piedra del almacén temporal de residuos? Y si en los próximos consejos de ministros se va a declarar el ATC, como se le conoce, obra de interés estratégico o general para España. Bueno, en primer lugar, el almacén temporal centralizado es una obra fundamental, un equipamiento fundamental para la energía nuclear en España, para la seguridad nuclear. Y permítanme decirlo así porque creo que los políticos también tenemos que decir las cosas claras. Me parece una profunda irresponsabilidad que por motivos políticos se ponga algún tipo de freno, de obstáculo y de limitación a la iniciativa de la creación de este almacén temporal centralizado, que quiero decir, no es un proyecto de este Gobierno, es un proyecto del Gobierno anterior que creo que con enorme responsabilidad el anterior Gobierno acometió en el año 2006, que se puso a lo largo de todos esos años, se dieron todos los pasos para poder tomar la única decisión que correspondía a este Gobierno, que era de entre los 8 emplazamientos que habían sido preseleccionados y dentro de esos 8, 4 con una mayor prioridad, elegir de acuerdo entre Gobierno y la comunidad autónoma respectiva la ubicación definitiva. Pero insisto, a partir, y tengo que reconocerlo así, de un extraordinario trabajo técnico llevado a cabo por parte del Gobierno anterior. Ahora mismo, como saben ustedes, pues el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha declarado la zona de especial protección para las aves, lo que se conoce una cepa en la legislación medioambiental, en relación a lo cual el Gobierno ha encargado a los servicios jurídicos, a la abogacía del Estado, que interponga
un recurso para que cautelarmente esa declaración no pueda impedir el inicio de la ejecución de la obra, que está solo pendiente, como saben ustedes, de la autorización administrativa por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que requiere previamente del paso de la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio. Por tanto, yo creo que un ejercicio de responsabilidad y también de seriedad, que yo creo que sería coherente con la trayectoria de seriedad que en materia de energía nuclear para usos pacíficos tiene España y tienen los profesionales españoles, creo que este debería ser un tema que se resolviera por cauces que no tuvieran que, tomar decisiones como las que acaba de plantear, pero desde luego teniendo en cuenta que es una cuestión de seguridad nuclear y, por tanto, de seguridad nacional. Téngase en cuenta que durante esta legislatura se ha elaborado una estrategia de seguridad nacional dentro de la cual hay una parte de seguridad energética y dentro de la cual hay una parte de seguridad nuclear, que a nadie le quepa duda que el Gobierno tomaría la decisión que tuviese que tomar para llevar a buen fin lo que es un equipamiento, insisto, absolutamente imprescindible para la energía nuclear en España. Sí. A mí me gustaría hablar del futuro de la energía nuclear y de la gestión de los residuos nucleares. Tal y como ha dicho el ministro, hay 438 centrales nucleares en el mundo. A lo mejor en Europa no se dan cuenta, pero el centro de expansión oscila de Europa o de América del Norte a Asia, a China, a la India. La utilización de la energía nuclear está aumentando debido precisamente al crecimiento económico, que es un crecimiento atípico el que se da en estos países. Cuando hay un progreso económico, la utilización de la electricidad aumenta y la energía nuclear se considera como una de las fuentes más importantes de energía, incluso en Europa. El ejemplo alemán es muy famoso, pero en Europa hay dos partes. En la parte occidental, Reino Unido, Francia, España, es como una cebra, ¿no?, con franjas. En Europa central, Alemania, Austria, no. En la parte más oriental, Finlandia, Suecia, República Checa, Eslovenia, Croacia, Rusia, sí. Entonces, en Europa, digamos que hay este patrón, no es como las franjas de una cebra. Hay países que la usan y hay países que no, ¿no? Pero tienen una economía mucho más madura y la utilización de la energía nuclear no es tan atípica, ¿no? Esto sí que lo estamos viendo en China o en los países asiáticos, donde la expansión de la utilización de la energía nuclear está siendo importantísima. En el caso de los residuos nucleares, se aumente o no la utilización de energía nuclear, se aumente o no el ciclo de vida de las centrales nucleares, lo cierto es que va a ser necesario gestionar los residuos nucleares. La política de la OIEA, en este sentido, es recomendar que se tome un enfoque para que los países, pues tengan en cuenta esa cuestión del principio a fin. Es decir, hay que abordar el tema de los residuos nucleares. Y esto quiere decir que, aunque vayan a ir desmantelando las centrales nucleares, van a tener que gestionar los residuos nucleares. Si se sigue utilizando esta fuente de energía, el tema va a continuar. Y aquí hay una concepción errónea. Se piensa que no hay tecnología para gestionar los residuos nucleares. Para los de bajo y medio nivel hay una tecnología que funciona. Hay ya toda una industria en torno a este tema. Claro, en cuanto a los residuos de alto nivel, pues la cosa cambia. Es más difícil, pero que sea difícil no quiere decir que sea imposible desde un punto de vista técnico. Es posible. Yo he visitado instalaciones en Finlandia, también laboratorios en Suecia y
he visitado también instalaciones en Francia y allí se está haciendo un trabajo excelente. Es viable desde un punto de vista técnico. El problema es la aceptación social. Claro, ahí estamos ante un tema peliagudo y yo eso lo entiendo. Y para resolver este tema hay que comunicar. Tampoco tenemos que ponernos aquí a predicar. No, tenemos que comunicar, dialogar. Pero es que esto es algo de lo que no podemos escapar. Muchos países utilizan la energía nuclear. Aunque ustedes no utilicen la energía nuclear, se utiliza también para fines médicos. Y esto también genera residuos. O sea, que la OIEA recomienda que hay que aplicar esta política, de principio a fin, de la cuna hasta la tumba, por así decirlo. No se puede escapar uno de este tema. No podemos escurrir el bulto. Y hay que afrontar el tema, utilizar la mejor tecnología posible. Eso es lo que recomendamos desde la OIEA. Desde el punto de vista técnico, más técnico, ¿tú quieres añadir algo en relación con la gestión de los residuos, esa dimensión de la energía nuclear? No, lo ha dicho muy bien el señor Amano y es un problema técnicamente resuelto, es caro, pero el problema es la aceptación social, digamos, en los ámbitos. Pero el regulador no debe entrar, digamos, en materias que está ahora mismo trabajando, digamos, en licenciamiento, ¿no? He estado hace poco en Suecia viendo lo que ha dicho el señor Amano y son unas instalaciones muy serias, muy bien trabajadas. No he podido ir a las de Francia y a la de Finlandia y la de Holanda también, que es como el ATC un poco más pequeño. Y la participación internacional nuestra es muy importante para ver cómo poder transmitir, poder hacer llegar a... O sea que el regulador tiene unas limitaciones, digamos, de su campo de actuación, que son, digamos, muy exigentes, ¿no? De independencia y de... Cuando está juzgando es muy difícil manifestarse, digamos. Después hay que también entender una cosa. A veces se dice que se politiza los reguladores. Los reguladores que nacen en Estados Unidos, allí han probado hacer dos modelos. Lo elige el gobernador del Estado o lo elige el presidente de Estados Unidos, o bien lo eligen los ciudadanos. Son los dos modelos posibles, como los fiscales del Estado. Eso me parece que se está haciendo en 4 o 5 estados. Después hicieron una encuesta para ver cuál era el mejor valorado por los ciudadanos. Y claro, un regulador que se presenta a unas elecciones como el fiscal o como el gobernador, que tiene que recaudar fondos, 5 millones de dólares, para hacer una campaña, para después ser regulador independiente, pues es complicado. Entonces las encuestas dijeron, el trabajo de las universidades americanas dijo taxativamente que eran mucho peores, valorados por los ciudadanos, los reguladores elegidos por el pueblo, digamos que es lo más, que los reguladores nominados por el gobernador, por el representante del pueblo en este momento, que es el Parlamento o es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en todos los países, digamos, del mundo, casi siempre es un regulador muy cercano, digamos, al gobierno, digamos, el que está actuando como regulador. En España tenemos la suerte de que, como copiamos el modelo de Estados Unidos, es un regulador totalmente independiente de la industria, de la política, del sector, y eso es una suerte porque desde hace 35 años el gobierno entonces de la UCD tuvo ese acierto de fijarse en el modelo americano y eso ha hecho posible que el Consejo sea un referente, lo que decíamos antes, internacional, muy importante. Hoy se está celebrando en Madrid, no somos noticia, la reunión de todos los reguladores europeos. Está en Madrid, digamos, en un ámbito, y el jueves y el viernes que nos atiende el ministro en su salón, digamos, del Ministerio de las Telecomunicaciones, vamos a estar todos los reguladores, quizás más que sectorial, gobiernos de Asia y de Europa juntos hablando del tema de la seguridad nuclear y de protección radiológica en Madrid. Esta semana y ha coincidido que ha venido el señor Amano, no tiene nada que ver. Pero yo creo que tenemos que felicitarnos porque España, como decía el ministro, y como estamos viendo, pues poco a poco en este ámbito pues se le va, digamos, haciendo un reconocimiento general y yo creo que eso es muy importante.
Estamos llegando ya al final. Si les parece, una última pregunta sobre un bloque. Han llegado varias que tienen que ver con el tema medioambiental, la conferencia de París. Yo quería preguntarles, empezando por el señor Amano, ¿qué papel cree que puede jugar o puede desempeñar la energía nuclear en un acuerdo, facilitándolo o no, en un acuerdo en París en diciembre? Bueno, el papel es doble. La energía nuclear tiene un papel doble. Si se utiliza tecnología nuclear para la generación eléctrica, bueno, pues se convierte automáticamente en una fuente de energía que no emite gases de efecto invernadero. Junto con la energía eólica y la energía hidráulica, la fuente de energía nuclear es la fuente de generación de energía eléctrica que no emite gases de efecto invernadero o una cantidad muy limitada. O sea que la energía nuclear ya ha contribuido para reducir el efecto que tienen estas emisiones de gas de efecto invernadero. Ese es un papel que desempeña la energía nuclear. Otro papel que tiene la energía nuclear es que permite observar el entorno marino y se puede analizar el futuro cambio climático. Esto se puede hacer desarrollando una serie de planes que nos permitan reducir el impacto negativo del cambio climático. La observación del agua marina, la observación del agua dulce, nos permite, bueno, pues proteger a nuestro planeta. O sea que, para resumir, podemos contribuir de dos maneras. Por un lado, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero y, por otro lado, se desarrollan respuestas para actuar frente al cambio climático que se va a seguir produciendo, claro. ¿Quiere tal vez intervenir sobre? Sí, bueno, la posición, como antes decía, en relación a la cumbre de París, la posición de la Unión Europea es una posición unánime respecto a los objetivos que se debe alcanzar desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de emisiones y desde el punto de vista de participación de renovables en el mix energético, y yo comparto plenamente la opinión que acaba de expresar el director general Amano, que en el futuro la energía nuclear debe seguir jugando un papel importante, no solo desde el punto de vista de lo que supone como tecnología, sino desde el punto de vista de lo que son sus muy limitadas emisiones, y por tanto yo espero que lo pueda seguir desarrollando. La posición luego a nivel de país en cuanto a política en materia de energía nuclear y sobre todo en cuanto a desarrollo de lo que son los actuales reactores nucleares o futuros que puedan venir es muy dispar. En el ámbito de la Unión Europea, después de Fukushima, hemos visto cómo inicialmente pues, hubo mucho cambio en relación a lo que iban a ser las perspectivas de los reactores nucleares. Un país como Francia pues inmediatamente llevó a cabo su plan de transición energética para reducir en un 25% lo que es la aportación de la energía nuclear en su mix energético. Eso sigue siendo así desde el punto de vista del enunciado. Yo personalmente desconozco cómo lo van a hacer, porque eso desde luego supondría una pérdida de competitividad, creo que muy acusada para la economía de Francia, pero también Alemania está en su proceso de transición energética, y creo que con el paso del tiempo, pues creo o espero y deseo que en Europa lleguemos a la conclusión de que la energía nuclear, al menos durante algunas decenas de años, puede seguir siendo un aporte fundamental para el mix energético desde el punto de vista de lo que es la generación eléctrica. Quisiera avanzar una... Nosotros como reguladores no podemos entrar en decisiones del Gobierno o del Parlamento de mix energético, pero sí quería apostar por una continuidad, digamos, en el trabajo de los reguladores nucleares de seguridad nuclear. Me explico. Es decir, pase lo que pase, en la situación actual o en las decisiones futuras de los gobiernos,
los reguladores tenemos que ser fortalecidos cada vez más en cuanto a recursos, en cuanto a personal, porque siempre va a ser necesario, digamos, en las situaciones que estemos. Ya una vez iniciado un proceso, son procesos que son muy lentos, digamos, después. Es decir, Alemania tiene un proceso ahora de 30 años buscando un buen almacén. Es decir, y yo quería, del nombre del Pleno, que estamos aquí casi todos menos, agradecerle al Gobierno una cosa importantísima. Es decir, después de 10 años se han incorporado 28 nuevas plazas, digamos, al Consejo de Seguridad Nuclear, que ha sido un alivio y que ha sido como hoy la estrella el Lentijo, perdona Juan Carlos es muy importante ir formando, porque tenemos un plazo de formación de estos profesionales de 4 o 5 años, como poco, para que puedan ir a una central nuclear. Es decir, y yo creo que es de buen nacido ser agradecido, digamos, y estos 28 nuevas pues nos han dado, digamos, mucha ilusión, mucho entusiasmo, y es muy importante que toda la sociedad, gobiernos, parlamentos, sepan que es que el regulador nuclear es imprescindible en todas las posiciones, digamos, para poder garantizar a todos los ciudadanos una buena, digamos, actuación, digamos, en materia de seguridad, que es imprescindible. Pero incluso, digamos, en el tema... Ayer estuve con el señor Amano visitando el hospital clínico en un tema radiológico y nos quedamos impresionados de las capacidades técnicas de nuestros hospitales, digamos, en temas muy punteros. Ayer el señor Amano y yo, pues nos quedamos viendo una operación de corazón, cómo sacaban un trombo, es decir, las aplicaciones, digamos, de todo el tema nuclear, digamos, a la protección radiológica, a la medicina, que son impresionantes, y eso tenemos que seguir todos colaborando y nada más. Pues con esas palabras de agradecimiento terminamos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición del foro. Muchas gracias a los invitados y a los ponentes por sus aclaraciones y por sus comentarios. Hasta la próxima.